Hola mis amigos de Motomundi TV. Hoy día vamos a hacer algo que es casi tan satisfactorio como comprarse algo nuevo, que es destruir algo viejo. Si quieres de los niños que te regalaron juguete o un auto y a la semana estás jugando con el motorcito, con las pilas, bienvenido a esta sección que es Motomundi Labs, donde vamos a ir abriendo y haciendo disecciones de algunas piezas, ¿cierto?, que nos llegan ya sea de postventa o con algunos defectos de fabricación, y eso nos va a dar la posibilidad de poder hacer la disección, por ejemplo, hoy día de este bello botín que es el Energic Air, ¿cierto?, de Dainese, que ya tiene algunos cortes porque lógicamente tenemos que romperlos para que sea efectivamente destruido y dado de baja, y esto se le manda al fabricante y con eso en el fondo se sabe que no es algo que se va a volver a vender, ¿cierto?, o que se va a ir a outlet, ¿cierto?, como ocurre con algunas cosas que pueden de repente haber tenido algún problema en alguna talla o un brochecito malo, etcétera, que no necesariamente requiere ser destruido. En este caso, este es un botín de uso urbano, ¿cierto?, deportivo, y vamos a empezar a diseccionarlo y a ver qué es lo que tiene adentro en cada uno de sus componentes. Vamos a partir con el refuerzo de la punta, ¿cierto?, que es el típico que permite, ¿cierto?, no dañar el calzado con la vara de cambio. Aquí tenemos esta parte, en el fondo, esta capa exterior de cuero. Luego tenemos este aislante, ¿cierto?, de tipo impermeable, y que tiene la misma estructura también en la zona de la punta. Ahora, de aquí hacia adentro tenemos lógicamente el TPU o la puntera del zapato, ¿cierto?, que es la que eventualmente podría tocar con el suelo, ¿cierto? Y lógicamente en las botas de competición esta parte lleva un agregado ya sea metálico o plástico para que en el fondo el zapato pueda hacer cierto contacto con el suelo sin llegar a penetrar, digamos, o generar algún daño en el pie. Entonces aquí ya tenemos una capa de cuero, tenemos una tela impregnada en goma, ¿cierto?, un aislador, tenemos esta puntera de seguridad que es un refuerzo, y vamos a empezar a cortar la punta ahora, porque esta goma va toda fundida, la parte de los TPU con la suela y la parte interior es todo fundido, es de una pieza, no va cosido. Entonces es muy difícil de desarmar este zapato. La verdad es que llevo harto rato con el famoso Tip Top preparando esta zapatilla para que en el fondo ustedes puedan ver todas las capas de construcción que tiene este zapato. De aquí vamos a pasar, ¿cierto?, al costado exterior que lleva toda esta parte, digamos, en cuero, y donde está el TPU de la punta. El TPU va pegado, ¿cierto?, lleva también este refuerzo de malla de abajo. De hecho voy a cortarlo directamente, se puede poner por aquí la cámara también. Vamos a cortarlo aquí directamente en la parte delantera, tratando de mantener la misma cantidad de dedos con la que inicié este video. Vamos a cortar la parte delantera. Oye, es bastante grueso el cuero. Lo voy a hacer para ese lado para que en el fondo se vea para la cámara. Vamos a empezar a hacer esta disección para en el fondo sacar la parte delantera, dejar el protector de punta a la vista. Aquí vamos a meterle un poco más de cuchillo, aquí y hacia adelante, y ahí en el fondo ya logro desprender la parte de cuero, ¿cierto? Este es todo el refuerzo plástico que lleva, ya sea para el viento y para mantener la punta del zapato como tal. Y aquí tenemos otro refuerzo abajo de tela engomada, y arriba va el TPU. ¿Se fijan? Está la estructura de la punta del zapato, viene esa capa inferior de refuerzo, que es un material bastante resistente, y aquí recién viene el plástico o TPU, que es con el que calzado pudiese tocar en el suelo y evitar, ¿cierto?, que esto penetre hacia la parte de adentro del zapato. Como podemos ver, es un TPU bastante grueso y duro, ¿cierto? Y a mí me llama la atención porque voy sacando capas y finalmente el zapato sigue de una forma u otra manteniendo un poco su estructura. Ahora, a este otro costado yo voy a abrir la costura longitudinal para que veamos los anclajes a donde pasan los cordones, que van perfectamente, ¿cierto?, rematados con dos costuras dobles para que en el fondo yo al cerrar el zapato tome perfectamente toda la parte interior y no solamente un hoyito o algo que se vaya a romper, ¿cierto?, ante una tracción o que el zapato se va a enganchar en alguna parte, ¿cierto? Y aquí podemos seguir abriendo y rajando, ¿cierto? Y aquí vamos a llegar, miren, ahí está el refuerzo de tobillo interior, fíjense qué interesante esto. Y aquí tenemos varios refuerzos, porque también, como tenemos esta tobillera en la parte alta, tenemos refuerzo para las dos orillas del tobillo,
que son estas como monedas, ¿cierto? De un TPU bastante más duro, ¿cierto? Que va pegado sobre todo este centímetro, ¿cierto? De acolchado y que le da el mullido, ¿cierto? A todo lo que es la zona del talón y el tobillo, ¿cierto? Es bastante, un espesor de espuma bastante generoso, ¿cierto? Y tenemos este TPU que es bastante duro, ¿cierto? Que es el que va a proteger la punta de los tobillos a ambos lados. A este lado viene exactamente lo mismo. Aquí viene esta chaucha, ¿cierto? De TPU, que es la que a la larga nos va a dar protección en el tobillo. Después de esto vamos a pasar a tratar de despegar el cubre talón, que es todo este refuerzo que le da, ¿cierto? Toda la consistencia a la parte trasera del zapato y que nos da rigidez, ¿cierto? En el apoyo, al momento de apoyar el pie en el suelo y evitar la flexión de esta zona que es bastante delicada. Estuve tratando de despegar esto en antes y se ve muy difícil porque, como pueden ver, esto y la suela está fundido, ¿cierto? Es de una sola pieza y muy importante en un zapato de este tipo, si yo trato de doblarlo, voy a llegar hasta ahí. Esta parte de aquí, simplemente el refuerzo de talón y de planta no se dobla. ¿Por qué? Porque la parte de adentro es de fierro. Y ojo aquí, don cámara, meta su cámara aquí porque ahí podemos ver los dos remaches de fierro, que es en el fondo, aquí va una platina en la parte central anclada con esos dos remaches o bujes a presión que hacen que de aquí para atrás el zapato sea absolutamente rígido y no tenga ningún tipo de flexibilidad. Esto para asegurar, ¿cierto? Mantener firme todo lo que es la parte del tobillo, evitar la torsión y la rotación en parte también. Entonces, lógicamente, esto es muy importante desde el punto de vista de la estructura, ¿cierto? De un calzado que vaya a cumplir medidas de seguridad. Una buena plantilla, ¿cierto? Livianita, respirable, que a pesar del cuero perforado y todo es bastante respirable, ¿cierto? Y ahí están las capas de cuero, ¿cierto? En el exterior y la capa de forro que es la misma que llega a la parte interior, al recubrimiento, ¿cierto? Que va a llegar a nuestros pies con una tela bastante suave, ¿cierto? Ahí estoy atravesando ambas cosas. Entonces, como podemos ver, tenemos distintas capas de cuero, de revestimientos que le dan la forma al calzado, los soportes o refuerzos a todas las zonas que van a ser un poquito más duras. Y por supuesto, si nos fijamos, vamos a ver que todas las partes y todas las uniones en un buen calzado de motociclismo o en unos guantes o en una chaqueta siempre va a llevar doble costura o una costura sumamente reforzada. Eso es lo que permite que el zapato mantenga su forma y por supuesto tenga resistencia a la abrasión. Te esperamos en el próximo Motomundi Lab aquí en Motomundi TV. Nos vemos, chao.